Durante años, Coca-Cola no tenía competencia, hasta que Pepsi decidió atacarla, no en el producto, sino en la mente de la gente. Y lo peor es que funcionó, porque Coca-Cola terminó cometiendo un error histórico, la famosa New Coke. Durante mucho tiempo no hubo competencia, había una sola marca, Coca-Cola. Dominaba todo, era la bebida. La gente no pedía refresco, pedía Coca-Cola. Así de simple, estaba en todos lados, restaurantes, eventos, publicidad, era cultura, era costumbre, era prácticamente intocable. Y cuando una marca llega a este nivel, pasa algo peligroso, se confía, porque no hay nadie empujando detrás, nadie presionando, nadie obligándola a cambiar. Y ahí es donde entra el problema, porque siempre aparece alguien. Y en este caso, ese alguien fue Pepsi. Al principio no era una amenaza, era pequeña, sin fuerza, sin presencia real. Intentó competir y falló más de una vez. Quiebras, errores, reinicios. Pepsi no empezó fuerte, empezó sobreviviendo. Pero esa es la diferencia, porque las marcas no nacen dominando, juegan a mantener. Las que nacen débiles juegan a quitar, y Pepsi estaba en esa posición. No podía competir de frente, no tenía el poder, no tenía la historia, no tenía el reconocimiento. Así que tenía que hacer algo distinto, algo incómodo, algo agresivo, porque cuando no puedes ganar con fuerza, ganas con estrategia. Y mientras Coca-Cola seguía siendo el rey, Pepsi empezó a observar, a analizar, a buscar grietas, porque no necesitaba derribarlo de golpe, solo necesitaba encontrar dónde golpear. Y lo encontró, no en la fórmula, no en el producto, sino en la mente de la gente, porque el verdadero campo de batalla no era la bebida, era la percepción, y ahí Coca-Cola no estaba preparado. En lugar de competir como todos esperaban, Pepsi hizo algo distinto. Dejó de intentar ser mejor producto y empezó a intentar ser mejor idea, porque entendieron algo que Coca-Cola no estaba viendo. La gente no siempre elige lo mejor, elige lo que siente, y eso cambia todo. Así que Pepsi dejó de pelear en la bebida y empezó a pelear en la percepción, en la imagen, en la mente, y ahí lanzó uno de sus movimientos más inteligentes. Se posicionó como lo opuesto a Coca-Cola. Si Coca-Cola era tradición, Pepsi era cambio. Si Coca-Cola era lo clásico, Pepsi era lo nuevo. Si Coca-Cola era para todos, Pepsi empezó a hablarle a los jóvenes, y eso fue un golpe directo, porque Coca-Cola no era débil en sabor, era débil en evolución. Era tan grande que moverse le costaba, y Pepsi aprovechó eso. Campañas agresivas, mensajes claros, una identidad diferente. No intentaba parecerse, intentaba diferenciarse, y poco a poco empezó a conectar, especialmente con una nueva generación, gente que no tenía apego a Coca-Cola, que no veía la marca como algo intocable, y eso era peligroso, porque cuando el público cambia, las reglas cambian, y Coca-Cola no estaba reaccionando, seguía siendo fuerte, seguía dominando, pero por primera vez alguien estaba creciendo a su lado, y no por ser mejor bebida, sino por entender mejor a la gente, y eso es lo que hace esta parte clave, porque aquí es donde Pepsi deja de ser el pequeño y se convierte en una amenaza real, no por tamaño, sino por estrategia, porque cuando empiezas a ganar terreno en la mente de las personas, lo demás es cuestión de tiempo. Pepsi ya no quería competir, quería demostrar, dejar algo claro frente a todos que podía ganar, y entonces hizo algo que nadie esperaba, algo arriesgado pero brillante, el famoso Pepsi Challenge. La idea era simple, demasiado simple. Ponían dos vasos, uno con Coca-Cola y el otro con Pepsi, sin etiquetas, sin marcas. La gente probaba y elegía, y ahí estaba el golpe. Muchos elegían Pepsi, no por publicidad, no por costumbre, por sabor, y eso era dinamita, porque Coca-Cola no estaba preparada para eso. Ellos dominaban la imagen, la historia, la cultura, pero ahora la comparación era directa, fría, sin emociones, y en ese terreno Pepsi empezó a ganar. Y lo peor no fue eso, lo peor fue que lo hicieron público, grabado, mostrado y repetido una y otra vez. Personas eligiendo Pepsi, reacciones reales, sorpresa, duda, incomodidad.
porque lo que parecía intocable ya no lo era tanto, y eso golpeó fuerte. No necesariamente en ventas inmediatas, pero sí en percepción, que es peor, porque cuando empiezas a cuestionar al líder todo cambia, y Coca-Cola lo sintió. Por primera vez no tenían el control total. Había ruido, había duda, había comparación, y eso es peligroso para cualquier marca dominante, porque cuando la gente deja de asumir y empieza a elegir, el juego cambia. Y Pepsi había logrado exactamente eso, romper la idea de que Coca-Cola era la única opción. Ahora había otra y estaba ganando atención. Y aquí es donde la historia se pone crítica, porque Coca-Cola tiene dos opciones: ignorar o reaccionar. Y eligieron reaccionar. Y entonces es donde cometieron uno de los errores más grandes de su historia. La presión ya era real. Coca-Cola estaba siendo cuestionada, no por rumores, sino por pruebas públicas. El Pepsi Challenge había hecho daño, no necesariamente en ventas inmediatas, pero sí en algo mucho más peligroso: la confianza. Y cuando una marca gigante empieza a sentir eso, toma decisiones, a veces buenas, a veces desesperadas. Y Coca-Cola tomó una de esas, decidió hacer algo impensable, cambiar su fórmula. La bebida más reconocida del mundo iba a cambiar. Nació la New Coke, una versión nueva, más dulce, más parecida a Pepsi, porque en pruebas internas la gente la prefería y en papel tenía sentido. Si el problema era el sabor, lo arreglas, fin. Pero había un detalle enorme que no vieron. Coca-Cola no era solo sabor, era historia, era emoción, era costumbre, y eso no se cambia, pero lo hicieron. Lanzaron la New Coke en 1986 y eliminaron la original, así, de golpe, sin transición, sin alternativa, y ahí todo explotó. La gente no lo tomó como una mejora, lo tomó como una traición. Protestas, quejas, cartas, gente enojada de verdad, porque no estaban cambiando un producto, estaban tocando algo personal, algo que llevaba años siendo parte de su vida, y eso no se perdona fácil. Mientras tanto, Pepsi miraba y celebraba, porque sin atacar, sin gastar más, Coca-Cola se estaba golpeando sola. Y ese es el peor tipo de error, el que no viene del enemigo, sino de ti mismo. New Coke no fue solo un fallo, fue un recordatorio brutal que incluso el gigante más grande puede equivocarse, y cuando lo hace, el impacto es enorme. Después del desastre, Coca-Cola hizo lo único que podía hacer: retroceder, admitir el error y recuperar lo que había quitado. Volvió la fórmula original con otro nombre, pero con el mismo sabor. La gente respondió rápido, las quejas bajaron, la presión se redujo y poco a poco la crisis se transformó en algo inesperado, una especie de victoria, porque Coca-Cola entendió algo clave. Su producto no era solo bebida, era identidad, era costumbre, era emocional, y cuando volvió, no volvió igual, volvió más fuerte, más presente, más defendido por su propia gente, como si el error hubiera reforzado su valor. Mientras tanto, Pepsi también ganó, porque nunca había estado tan cerca, nunca había tenido tanta relevancia, nunca había logrado meter tanta presión, y eso cambió el juego para siempre, porque después de eso, Coca-Cola ya no era intocable y Pepsi ya no era el pequeño. Ahora eran dos gigantes compitiendo constantemente, atacando, respondiendo, adaptándose. Y eso es lo más importante, porque la historia no termina, no hay un final claro, no hay un ganador definitivo. Hay algo más interesante: equilibrio, un equilibrio incómodo, porque ninguno puede relajarse, porque el otro siempre está ahí, esperando, observando, listo para atacar. Y eso deja la lección más importante y más clara: no siempre pierde el que se equivoca, pierde el que no aprende. Y Coca-Cola aprendió, pero Pepsi también. Y por eso la guerra sigue hasta hoy.